Hola amigos, soy Dietrich Truxes, el doctor quesero, y quiero darles la bienvenida a otro de mis videos. Les cuento que es muy divertido hacer queso y realmente es más fácil de lo que muchos creen, así que cualquiera puede hacerlo. Pero para eso hay algunos ingredientes básicos que sí o sí van a tener que necesitar. Así que hoy les diré cuáles son y les voy a explicar por qué es tan importante cada uno de ellos. La mayoría de los quesos solo necesitan 2 o 3 ingredientes, la leche y algún otro que le ayudará a madurar y a formar la cuajada. Pero también existen otros ingredientes igual de importantes que ayudan a mejorar la textura y el sabor del queso. Así que a continuación vamos a hablar de cada uno de ellos. Pero empecemos con el primer ingrediente básico. Número 1, la leche. La leche es el ingrediente más importante en la elaboración de quesos. Sin leche no hay queso, así de sencillo. Puedes usar prácticamente cualquier tipo de leche, ya sea cruda, pasteurizada, ultra pasteurizada, UHT de larga duración, homogeneizada, lo que sea. Incluso puedes utilizar crema de leche, leche en polvo, leche sin lactosa y leche no láctea como la leche de almendras, de avena, entre otras leches. Dicho esto, la calidad de la leche influye en el producto final. Encontrar una leche adecuada te ayudará a crear un queso excelente. Cuando busques la leche, intenta que esté lo más fresca posible. Si tienes acceso a productos frescos de granja, intenta obtener la leche de ese mismo día y disfruta de su hallazgo porque vas a ser un fabricante de queso muy afortunado. Y te digo esto porque hacer quesos con leche cruda es ilegal a menos que estés haciendo quesos madurados, y este proceso de maduración debe ser por lo menos 60 días. Ahora bien, si puedes conseguir leche cruda, debes pasteurizarla si piensas hacer queso fresco. Si no pasteurizas la leche, te puedes enfermar, así que ten muchísimo cuidado. También puedes usar la leche comprada en el supermercado y así te ahorras un paso en el proceso y el resultado es delicioso también. Además, vas a tener un producto más estándar. Y aquí te doy un secreto. Cuando abras el envase, prueba la leche antes de usarla y si la leche tiene un sabor agrio o desagradable, no la uses. Te aseguro que convertirla en queso no hará que sepa mejor, al contrario, vas a arruinar la mezcla y habrá sido toda una pérdida de tiempo e ingredientes. Ahora pregunto yo, ¿por qué es tan importante la leche para hacer quesos? Y la respuesta es que cuando hacemos quesos, la parte proteica de los sólidos de la leche se coagula, es decir, se solidifica y produce la cuajada, que es el futuro queso. Al principio la cuajada tiene una textura suave similar a un gel o un yogur, porque contiene, además de los sólidos, toda el agua de la leche. Pero a medida que la cuajada se corta y se calienta, libera líquido que viene a ser el suero, haciendo que la cuajada se compacte hasta convertirse en queso. Ahora pasemos al siguiente componente importante. Pero antes, si eres nuevo aquí, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis videos y así aprenderás mucho más sobre este mundo tan bonito de los quesos artesanales. Aquí posteamos contenido continuamente que te puede venir muy bien y estoy seguro que te gustará. Para empezar, te sugiero darle un vistazo a la lista de reproducciones que siempre dejo en la descripción de cada video. También te comento que todos los sábados a las 9:30 am, hora de Nueva Zelanda, tengo mi programa Pregúntale al Doctor Quesero, al que te puedes unir de forma completamente gratuita y aclarar todas tus dudas. Te aseguro que conmigo, mis cursos, mis videos y todo mi contenido aprenderás a hacer quesos artesanales. Bueno, ahora sí, pasemos al siguiente componente. Número 2, cloruro de calcio. El cloruro de calcio es una sal inorgánica que se usa para reponer el calcio perdido en el proceso de pasteurización de la leche. Es muy importante agregarlo porque el queso necesita de ese calcio. El calcio es la goma que une las proteínas de la leche y la cantidad a utilizar puede variar ya que dependerá de la concentración de la solución que estés utilizando. Pero es importante tener los valores claros antes de comenzar, porque agregar demasiado cloruro de calcio a la leche te va a poner el queso amargo. La dosis recomendada es de 0,5 mililitros por cada litro de leche con una concentración de la solución de cloruro de calcio al 30%. Número 3. Cultivos lácticos.
Los cultivos lácticos o iniciadores son un ingrediente clave en la mayoría de las recetas de elaboración de quesos artesanales. Y se trata de bacterias beneficiosas que ayudan a madurar la leche aumentando los niveles de acidez. Estas bacterias están presentes en la leche de forma natural, pero mueren cuando ésta se pasteuriza y es importante volver a añadirlas si estamos haciendo quesos artesanales, porque ayudan a que la leche se coagule, así de simple. Las bacterias lácticas se alimentan del azúcar de la leche, que es la lactosa, y al hacerlo producen un ácido llamado ácido láctico. Ese ácido hace que suba el pH de la cuajada. Las bacterias, al liberar ácido, también liberan enzimas que hacen que el queso cambie de textura y de sabor. Y aquí les doy un secreto. El ácido láctico que liberan los cultivos también ayuda a preservar el queso una vez terminado y también ayuda a mejorar su sabor. Como pueden ver, un cultivo láctico saludable es la clave para un queso de buena calidad. Existen varios tipos de cultivos y cada uno posee características diferentes que requieren de distintos cuidados. Los más comunes son los cultivos termofílicos y los mesofílicos, y estos pueden ser de tipo liofilizado, es decir, en forma de polvo, o también pueden venir en forma de yogur. Este último tipo de cultivo se denomina cultivo de fragado directo y se prepara a partir del cultivo liofilizado. En mi canal hay un video de cómo preparar este tipo de cultivo, así que si lo desean ver, solo sigan el link que les pongo aquí arriba. No me voy a extender hablando de cada uno de los cultivos, pero es importante conocer sus nombres y sus características porque de eso dependerán los pasos y las temperaturas que se utilizarán en la elaboración del queso. Recordemos que los cultivos son bacterias, así que tenemos que conocer las temperaturas en las que ellas mejor se desarrollan para asegurarnos de no matarlas. La razón por la que siempre que hacemos queso calentamos la leche es para que cuando agreguemos el iniciador, esta tenga la temperatura ideal para que las bacterias se reproduzcan, simple. Así que elegir el cultivo correcto para cada tipo de queso es un paso muy importante a la hora de reunir los ingredientes y esa será tu decisión al momento de hacer quesos. Si hasta aquí les ha gustado el video, pueden dejarme una manito arriba. También pueden apoyarme en Patreon o en el programa de membresías del canal, seleccionando la categoría de apoyo. Al hacerlo, nos ayudan a poder seguir haciendo videos como este. Además, recibirán información exclusiva relacionada con los quesos artesanales que no reciben los que solamente están suscritos al canal. Esta información les va a servir muchísimo a la hora de hacer quesos y en la descripción del video les dejo el link de Patreon o si prefieren unirse al programa de membresías del canal, pueden unirse en el botón que aparece en pantalla. Número 4. Los hongos. Hablemos de los hongos. Es muy normal agregar hongos a ciertos tipos de quesos para obtener un sabor y una textura específicos. Los hongos suelen realzar el sabor y el aroma del queso. Los hongos que usamos para hacer quesos son hongos en forma de polvo o en forma líquida y deben almacenarse en un congelador para aumentar su vida útil. Estos hongos son seguros para el consumo humano y le dan a los quesos las cualidades tan especiales que los caracterizan y que los hacen tan codiciados. Pero tengan en cuenta que los hongos no reemplazan a los cultivos lácticos, sino que se añaden aparte. Existen varios tipos de hongos, blancos, azules, negros y verdosos. También existen unas bacterias que ponen los quesos rojos como el Brevibacterium linen y otras que producen gas como el Propionibacterium shermani, pero ya hablaremos en otro video sobre ello. El cuajo o rennet. El cuajo es una enzima utilizada para coagular la leche. Cuando se le agrega a esta, hace que las proteínas se solidifiquen y la leche se separe en cuajada y suero. Naturalmente la leche se solidificará por sí sola si se deja fuera, y esto se debe al alto desarrollo de ácido láctico. Pero la razón por la que se agrega cuajo es para que la leche solidifique antes de que los niveles de acidez aumenten demasiado y creen un sabor desagradable en el queso. Agregar cuajo en el momento correcto ayuda a mantener la leche con un pH adecuado solidificándola rápidamente. El cuajo está disponible en tres formas: líquido, tableta y en polvo, y puede ser de origen animal o vegetal. El cuajo animal es más tradicional, pero el cuajo vegetal ha ido ganando popularidad a lo largo de los años. Y la elección del tipo de cuajo a utilizar se basa normalmente en las preferencias personales de cada quesero. Yo utilizo los dos dependiendo del tipo de queso que haga, y tú también puedes usar el que desees. Si quieren saber más sobre los distintos tipos de cuajo o cualquier otro componente del que hemos hablado en este video,
pueden tomar mi curso de queso artesanal para principiantes, donde mi equipo y yo los llevaremos de la mano en su aprendizaje. Para inscribirse solamente sigan el link que les pongo aquí arriba. Los aditivos. Ciertos tipos de quesos requerirán 1 o 2 aditivos o lo que el maestro quesero desee en la receta. La adición de estos aditivos va a ayudar a que el queso cobre vida con sus propias características únicas. Una vez que te sientas cómodo con una receta, no tengas miedo de experimentar y de pensar fuera de la caja y juega con los diferentes aditivos. Lo más probable es que te sorprendas maravillosamente y crees tu propio queso de autor, te lo garantizo. Te digo esto porque yo lo hice y me fue bien. Y tú también puedes hacer lo mismo. Los aditivos más frecuentes son los colorantes, la sal de queso, las hierbas y especias, algunos ácidos, la lipasa, la ceniza, entre otros. Pero si aún no te sientes seguro como para empezar a experimentar, no te preocupes porque trataremos este tema en otro video. Les recuerdo que el queso que obtengamos al final del proceso dependerá de todos los factores que le he mencionado hoy. Y ahora les voy a dar un secreto. El tiempo, la temperatura, las bacterias y las enzimas que las bacterias producen son las variantes que determinan el sabor y la textura de cada tipo de queso. Recuerden esto la siguiente vez que se pongan a preparar quesos de manera artesanal. Ahora bien, para buscar los cultivos o los ingredientes de los que les he hablado hoy, pueden ir a mi sitio web drquesero.com y allí los van a conseguir todito. Lo mejor y lo más práctico es empezar a hacer quesos utilizando un kit de queso artesanal. También les digo algo, contar con un kit que tenga los ingredientes apropiados y de buena calidad ayudará a disminuir considerablemente los chances de error a lo largo del proceso. También está claro que tener un kit para hacer quesos no les va a garantizar que el queso les salga, pero sí les va a garantizar que la bacteria que utilizaron es la adecuada, que sus moldes drenen bien, que el termómetro arroje los valores correctos, entre otras cosas. Y así podrán enfocarse mejor en su proceso de aprendizaje sin tener que preocuparse por si los ingredientes que consiguieron son los correctos, si el equipo funciona, en fin. También recuerden compartir el video con sus amigos queseros para que ellos también lo disfruten y por supuesto también aprendan. A YouTube le encanta cuando comparten los videos porque el algoritmo hace que el video sea recomendado a muchas más personas. Si tienen alguna duda con respecto a la elaboración de este queso, déjenmela saber en los comentarios y les contestaré en mi programa de los sábados Pregúntale al Doctor Quesero. Un saludo y hasta la próxima.